vamos a realizar un ejercicio donde vamos a organizar o vamos a trabajar con una tabla de frecuencia, pero en este caso vamos a utilizar variables discretas y vamos a llevar a cabo este ejercicio trabajando con intervalos. Es muy sencillo. Vamos a llevar a cabo el procedimiento de una manera detallada para que ustedes lo puedan entender. Para poder trabajar con intervalos, cuando tenemos este tipo de variables, pues en primer lugar vamos a calcular cuál es la cantidad de datos, ¿sí?, presentes en nuestra tabla. Podemos observar acá que al hacer la verificación de la cantidad de datos obtenemos que vamos a trabajar con 18. Pues simplemente los resaltamos. Aquí tenemos nuestros datos, en este caso 18, y vamos a calcular los siguientes elementos. En primer lugar el rango, en segundo lugar el número de intervalos y en tercer lugar la amplitud de clase. Es un ejercicio muy sencillo. Vamos a calcular en primer lugar el rango, que corresponde a una fórmula muy sencilla que nos dice que primero vamos a trabajar con el valor máximo que debemos ubicar en nuestra tabla y luego el valor mínimo, y vamos a hacer una sustracción del uno con el otro. Ya por acá pues podemos verificar que en nuestro cuadro el valor máximo es 58, vamos a colocarlo acá, y el valor mínimo, ¿sí?, es 11. Fíjense que es muy sencillo. Ya una vez que nosotros detectamos nuestro valor máximo y nuestro valor mínimo, lo que hacemos es colocarlos acá y vamos a hacer una fórmula muy sencilla. También recuerden, lo podemos trabajar con nuestra calculadora si estamos haciendo el ejercicio en una libreta, en una hoja de papel, y nuestro resultado sería la sustracción de 58 menos 11. Fíjense que es muy fácil y nos va a dar un resultado de 47. Pues vamos a colocar nuestro 47 acá para tener ya nuestro rango definido. Ese sería nuestro rango. Fíjense que ya hicimos la primera parte del ejercicio, muy sencillo, ¿sí? Ya tenemos el rango. Y ahora vamos a calcular el número de intervalos. Para eso pues vamos a utilizar nosotros la regla de Sturges. Es una fórmula muy sencilla. Acá les dejo cómo tenemos que nosotros diseñar esta fórmula utilizando Excel. Igual lo vamos a realizar acá en el ejercicio. Pues simplemente vamos a esta celda, que es donde queremos que quede nuestro resultado. Nos vamos a fórmula. Fíjense que yo acá ya tengo definido logaritmo. Le voy a dar a aceptar. Me pide el número, en este caso para nosotros es n, que es el número de datos totales del ejercicio. Fíjense, acá le doy n y le voy a dar a aceptar. Fíjense que hasta acá me está dando un resultado que no es el que yo espero. Yo necesito que la fórmula sea exactamente a la que tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a venir aquí a mi barra de fórmulas, me voy a ubicar después del igual y le voy a decir que esto es igual a 1 más 3.322 por el resultado del logaritmo de base 10 de nuestro número de datos. Fíjense que es muy sencillo. Igual a 1 más 3.322 por el logaritmo, en este caso, de nuestro número de datos. Le doy enter. Fíjense que acá ya me coloca la cantidad de intervalos. Vamos a redondear este 5,17 a 5, y ya acá fíjense que tengo mi número de intervalo o de intervalos. Fíjense que ya resolví la siguiente, muy sencilla, muy fácil. Simplemente es aplicar la fórmula, tener mucho cuidado, ¿sí? Vamos a dejarlo acá presente, porque es un dato que nos va a servir a nosotros para calcular la amplitud de clase, que lo estamos haciendo de pronto utilizando en este caso no Excel, sino que estamos trabajando de pronto con una hojita de papel, en una libreta. Pues vamos a hacer algo muy sencillo. Básicamente lo que hacemos acá es
buscar una calculadora científica y vamos a tomar la información que nos dice que aplicando la fórmula para calcular el intervalo sería 1, fíjense, 1 más 3.322 multiplicado por, fíjense que aquí ya tengo logaritmo y él me está pidiendo acá el dato, en este caso el número de datos totales de mi tabla, pues en este caso colocamos acá 18, cerramos, fíjense, cerramos acá y le vamos a dar igual. Fíjense que automáticamente me coloca la información 5,17 y pues ya tengo acá mi número de intervalos. Fíjense que el mismo resultado que nos dio el ejercicio cuando aplicamos nuestra fórmula, pues acá lo tenemos en nuestra calculadora científica. Muy sencillo. Vamos a seguir. Ahora que tenemos que calcular la amplitud de clase, es decir, la cantidad de espacio que va a haber entre un intervalo y el siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, nos está pidiendo a nosotros que hagamos una división entre el rango, que ya lo tenemos acá, y nuestro número de intervalos. Fíjense que ya tenemos los dos datos, no tenemos que trabajar sino simplemente con una división. Vamos a hacer una fórmula muy sencilla nuevamente en Excel, donde tomamos nuestro rango, fíjense, tengo mi 47 y voy a dividirlo entre el número de intervalos. Le damos enter y vean, automáticamente aquí ya me está presentando un resultado de 9,40. Vamos a llevarlo o vamos a redondearlo a 10 y ya aquí tendría mi amplitud. Fíjense que ya tenemos todos los datos para poder comenzar a trabajar con nuestra tabla de frecuencia. Muy sencillo, no es nada complicado, ya tenemos la información y ahora pues vamos a comenzar a diseñar nuestros intervalos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer la siguiente operación, es muy sencilla, fíjense, muy sencillita. Vamos a borrar estos datos de acá. Necesitamos saber dónde va a comenzar, cuál es nuestro límite inferior, es decir, el primer dato del intervalo que vamos a trabajar acá, y cuál es nuestro límite superior, es decir, dónde vamos a cerrar la cantidad total de intervalos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Aquí ya tenemos la amplitud, fíjense bien, y nos dice que el límite inferior y el límite superior lo vamos a verificar a partir de los múltiplos de 10, ¿sí? Vamos a colocar aquí múltiplos de 10, ¿sí? Para ver dónde inicia y dónde termina nuestros intervalos. Muy sencillo, colocamos acá el 10 y vamos a comenzar a multiplicar nuestro número por cada uno de los múltiplos. Fíjense, tengo desde el 1 hasta el 9. Muy sencillo, una fórmula también muy fácil que podemos trabajar en Excel, y le decimos que multiplique nuestro 10, ¿sí?, por cada uno de los múltiplos que tenemos acá. Ya formulado, pues simplemente nos vamos hasta acá, hasta el final, y fíjense, muy sencillo, nos aparecen todos los múltiplos de 10. ¿Dónde vamos a comenzar nosotros nuestro primer intervalo? Pues verifiquemos. No lo podemos hacer desde el 10, es decir, desde acá, desde el 0 en adelante, de 0 por 10, ¿sí?, desde el 0, porque pues no tenemos datos, ¿sí?, que lleguen hasta el 10 como tal. Entonces vamos a tomar el siguiente. El siguiente nos dice que 1 por 10 es 10. ¿Podríamos iniciar nuestro primer intervalo ahí? Sí, sí. ¿Por qué? Porque tenemos acá el número 11, nuestro dato más pequeño, nuestro valor mínimo, y podríamos decir que a partir de este dato, de esta información, nuestro límite inferior comenzaría en 10. Vamos a colocar límite inferior. ¿Cuál sería nuestro límite superior? Pues no podemos tomar acá el 20 como límite superior, ni el 30, ni el 40, ni el 50, porque pues vemos que nuestro valor máximo es 58 y aquí quedaría excluido.
hasta acá quedaría excluido, pues vamos a tomar este, fíjense que es el 60 y ahí sí, pues nosotros podemos incluir nuestro valor máximo. Entonces vamos a tomar esta información como nuestro límite superior. ¿Ven? Hasta ahí pues ya tenemos toda la información para comenzar a armar nuestra tabla de frecuencia. Ya definimos que vamos a comenzar en el número 10. Entonces nuestro primer intervalo, y fíjense, voy a colocar el corchete, va a comenzar desde el 10, incluyéndolo, ¿sí? Incluyendo al 10, hasta, vamos a sumarle 10, que es nuestra amplitud, ¿sí? Vamos a sumarle a este 10 adicionales, 10 más 10 nos da 20, pero acá vamos a limitar, ¿sí?, nuestros resultados. ¿En qué sentido? Vamos a buscar todos los datos a partir de 10, incluyendo el 10, hasta casi el 20. No vamos a tomar el 20, por eso colocamos acá nuestro paréntesis, cerramos acá. Fíjense. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente intervalo? Ahí sí vamos a iniciar desde el 20, ¿sí? Vamos a sumarle los 10 correspondientes, que es nuestra amplitud. Eso nos daría 30, pero nuevamente vamos a tomar los datos desde el 20 hasta casi el 30 sin tomar el 30. Hacemos lo mismo en los siguientes. Iniciamos con el 30 hasta el 40 sin tomar el 40. Iniciamos desde el 40, ¿sí?, hasta el 50 sin tomar el 50, y en la última sí vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar el 50 hasta el 60, pero en este caso nosotros lo que vamos a hacer es cerrarlo. Aquí lo cerramos, que ya no seguimos tomando información, pues básicamente porque vean, simplemente desde el 11 hasta el 58 pues están establecidos los datos con los que yo voy a trabajar. Fíjense que ya tengo todos los intervalos definidos. Ahora, ¿qué voy a buscar? La marca de clase, o en este caso el punto medio, que para nosotros sería la suma, fíjense, la suma de mi límite inferior más mi límite superior de este intervalo, y eso dividido entre 2. Muy sencillo. 10 más 20, pues nosotros sabemos que es 30, y ese 30 lo dividimos entre 2 y nos va a dar 15. Luego 20 más 30 nos da 50, ese 50 nuevamente lo dividimos entre 2 y nos da 25. 30 más 40, pues dividido entre 2, en este caso nos daría 35. 40 más 50, ¿sí? 40 más 50 dividido entre 2 nos daría 45. Y 50 más 60, ¿sí?, que es nuestro último intervalo, dividido entre 2 nos da 55. Muy sencillo, ¿ven? Ya tengo mis marcas de clase. No es nada complicado. Recordemos, sumamos los valores de nuestro intervalo, 10 más 20 en este caso, y lo dividimos entre 2. Ya una vez que tenemos esta información, podemos comenzar nosotros a buscar nuestros datos para calcular la frecuencia absoluta. Entonces aquí nos establece que vamos a buscar todos los datos a partir de 10 hasta casi 20. No vamos a tomar en cuenta el 20. Vamos a buscarlos acá en nuestra tabla. En primer lugar conseguimos el 11, lo podemos incluir, el 15, y vemos que acá apenas tenemos 2 datos. Vamos a marcarlos con un numerito, con un colorcito distintivo, ¿sí? Y seguimos buscando en la siguiente columna. Aquí observamos que no tenemos ningún dato, ¿sí?, que corresponda a nuestro intervalo, y seguimos en la tercera columna, y aquí observamos que solo tenemos un dato, que es 12. Fíjense que ya acá tenemos 3 datos para nuestra frecuencia absoluta. Coloquemos nuestra cantidad de datos acá, ¿sí? Vamos a seguir ahora desde el 20 hasta el 30, sin tomar el 30, ¿sí?, sin tomar el 30. Vamos a ver en nuestra primera columna qué datos corresponden a ese intervalo. Vemos que acá
podemos ubicar el número 24. Listo, vamos a asignarle un color distintivo. En la siguiente pues tenemos el 25. Si seguimos buscando nos damos cuenta que no hay otro dato, ¿sí?, que cumpla con nuestro intervalo. Y en la siguiente, fíjense, consigo 1, 2 y 3 datos. Vamos a colocarle su colorcito y vamos a ver, entonces verificamos que no se nos haya escapado algún datico por acá. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Pues colocamos acá 5. Fíjense, ya tengo el segundo dato que nos corresponde a nuestra frecuencia absoluta. Vamos con el siguiente intervalo, de 30 hasta casi 40 sin tomar el 40. Vamos a nuestra primera columna, aquí conseguimos 1, ¿sí? Vamos a colocarle nuestro color distintivo. En la siguiente conseguimos 1, 2, ¿sí? Vamos a señalarlos. Y en la última pues no tenemos ningún dato que corresponda a ese intervalo. Entonces aquí tendríamos 3. Colocamos acá nuestro espacio de la frecuencia absoluta. Seguimos con el siguiente intervalo. Nos pide que busquemos los datos de 40 hasta casi 50 sin tomar el 50. Vamos a ver, acá en nuestra primera columna tenemos 1, fíjense. Vamos a colocarle un color distintivo. Tenemos acá otro y tenemos acá otro. Fíjense que ya tenemos 1, 2 y 3 datos. Igual colocamos acá 3 y fíjense que ya el último pues es muy sencillo, de 50 hasta 60 incluyendo el 60. Nos damos cuenta que tenemos 1, 2, 3 y 4 datos. Los colocamos acá. ¿Qué tenemos que verificar? Que esta cantidad que colocamos acá de datos sea igual a nuestro número de datos totales. Entonces vamos a hacerlo muy simple, una sumatoria. Tomamos nuestros datos y hacemos la sumatoria. Efectivamente nos corresponde al número total de datos. Fíjense que ya tenemos nuestra primera parte de la tabla de frecuencias, que es la frecuencia absoluta. Muy sencillo. Vamos a calcular ahora la frecuencia acumulada. Nuevamente es muy sencillo. Aquí lo que vamos a hacer es tomar nuestro primer dato, el 3, ¿sí? Lo colocamos y de aquí en adelante lo que vamos a hacer es una simple suma en diagonal. Fíjense, 3 más 5 me va a dar a mí 8. Listo, ya tengo el primer dato que me hace falta. 8 más 3, fíjense, 8 más 3, estamos haciendo la suma de manera diagonal. 8 más 3 me da 11. Listo, tomo el 11 y lo sumo con el siguiente. 11 más 3 me da 14. Tomo este 14 y le sumo 4. Entonces ya me da 18. Fíjense, aquí comparamos en nuestra frecuencia absoluta. El total era de 18. Aquí ya tenemos 18. Hasta ahí pues ya tenemos nuestro ejercicio casi en un 75%. Nos falta un poquito para acá, que es la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Recordemos que para calcular nuestra frecuencia relativa, ¿sí?, vamos a hacer la división de cada uno de nuestros números que tenemos en la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces sería 3 entre 18, 5 entre 18, 3 entre 18, fíjense, y vamos a colocar nuestros resultados. Es 3 entre 18, vamos a aplicar una fórmula muy sencilla. Nuevamente en Excel vamos a tomar nuestro dato, fíjense, 3, lo vamos a dividir entre 18, vamos a darle F4 para que nos fije este número en la fórmula y le damos Enter. Ven, aquí nos está dando el resultado, vamos a quitarle decimales. Vamos a dejarlo ahí, fíjense, 0,17. Como ya tengo la fórmula, ¿sí?, en este caso, pues lo que hago es arrastrarla. Y ven que aquí ya me quedan todos los resultados. Si estoy trabajando sin utilizar Excel, sino que lo estoy haciendo en un cuaderno, en una libreta, en una hoja de papel, pues con la calculadora, con nuestra calculadora, vamos a ir calculando cada uno de ellos. Fíjense que hacemos aquí una operación muy sencilla.
3 entre 18 y listo. Miren, aquí nos da el resultado. Por supuesto aquí nos da 0,1666 y lo que hacemos nosotros es colocar la aproximación, en este caso 0,17, y eso lo hacemos con cada uno de los datos que tenemos acá. Fíjense que ya tengo mi frecuencia relativa. Vamos a verificar si realmente estos resultados son los que estamos buscando. Le damos autosuma y fíjense, me da un resultado de 1. Efectivamente, pues el ejercicio está bien porque nos está dando el resultado que esperamos, que aquí siempre debe ser 1. Y llegamos ya a la parte final del ejercicio, donde vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. Nuevamente es un ejercicio muy sencillo. Comenzamos en este caso colocando nuestro dato de la primera frecuencia relativa que calculamos, que es 0,17, y pues hacemos lo mismo que hicimos acá. Simplemente tomamos este número y lo vamos a sumar con el siguiente en diagonal. Hoy vamos a hacer la fórmula para facilitar el resultado. Sería este número, nuestro 0,17, más, ¿sí?, el siguiente en diagonal. Damos enter y vamos a repetir la fórmula. Una vez que ya la tenemos acá en Excel lista, pues lo que hacemos es arrastrar y vean que ya nos da el resultado. Fíjense, aquí nos da 1, ¿sí?, y aquí nos da 1. Y fíjense que ya tenemos nuestra tabla de frecuencia. Aquí es un trabajo un poquito más largo, por supuesto, porque tenemos que calcular los intervalos, pero si seguimos el orden adecuado, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, pues el ejercicio es muy sencillo, ¿sí? Aquí ya tenemos nuestra tabla de frecuencias terminada, ¿sí?, con todos los datos que se nos solicitan. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.